Se prevé que en diciembre el organismo ejecutivo envíe una propuesta de ley que busca modificar la edad mínima para trabajar, la cual sería a partir de los 16 años. Autoridades del Ministerio de Trabajo explicaron un poco de la iniciativa que será enviada al Congreso de la República. Mire, ya tenemos una propuesta, esa propuesta se elaboró un expediente, ese expediente siempre tiene que ser sometido a la consulta tripartita, en consecuencia se sometió, está por someter, si no estoy mal, la subcomisión de legislación de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, pero creo que son temas estos donde no hay mayor divergencia entre los actores sociales, me refiero al sector empleador y el sector trabajador, puesto que se trata de aumentar un año más a lo que tenemos hoy en día, que son 15 años, la edad de admisión al trabajo, lo cual implica que ningún niño, joven o adolescente va a poder trabajar hasta tener 16 años y quienes trabajen de 16 años pues tienen que contar con un permiso de su padre o tutor. Entonces esperamos que esta iniciativa la dejemos presentada como iniciativa de ley como mínimo por parte del organismo ejecutivo una vez agotemos estas fases. Además de esta ampliación, también presentarán un listado de actividades peligrosas a las cuales no deben ser expuestos, aún así cumplan la edad mínima para un empleo. Porque no solo es la edad en sí, que eso sería reformar un artículo, sino también el desglose de las actividades peligrosas, porque hay actividades que se desarrollan que son más peligrosas, donde a pesar de que existe oportunidad que trabajen los adolescentes, pues en esas está expresamente prohibido porque se pone en riesgo su salud, sobre todo, y su integridad. Como le decía, el objetivo es aumentar en un año más la edad de admisión al trabajo. Actualmente el Código de Trabajo dice 14 años, eso se superó, un acuerdo ministerial que establece que son 15 y la idea es que entonces puedan ser 16 años la admisión para el trabajo. Eso quiere decir que las personas menores de 16 años no podrían trabajar. Algunos puntos de esta propuesta aún se encuentran bajo análisis de instituciones como la Procuraduría General de la Nación, entre otras, previo a ser enviada al Legislativo. Es así como las autoridades del Ministerio de Trabajo están realizando esta propuesta para aumentar la edad mínima para empezar a trabajar. Actualmente la edad es de 15 años y ahora se pretende incrementarla a 16 años. Hay que recordar también que antes en la legislación la edad permitida para laborar para los adolescentes era de 14 años. Sin embargo, Fernando, vemos distintos casos de trabajo infantil, entonces pueda que haya leyes, pero el problema es que muchas veces no se cumplen y casi que en cada semáforo podemos observar que hay niños y niñas laborando, entonces no hay un cumplimiento de la ley. ¿Es realmente necesario realizar este cambio? Bueno, definitivamente, mientras que un cambio pueda mejorar la intencionalidad de una ley para que la ciudadanía pues tenga una mejor calidad de vida, sea cual sea la perspectiva en la cual esta ley se aplique, eso va a ser siempre bienvenido, Ligia. Ahora, tú diste en el clavo con tu frase cuando estabas generando este análisis. Tenemos leyes, pero el problema es que no se cumplen. Entonces, y no solo es el tema laboral. Cuando analizamos qué significa la explotación de la niñez en función de obtener de ellos un margen de ganancia para cualquier adulto, no les importa nada en cuanto a la seguridad y, por supuesto, pues las garantías, los derechos mínimos que asisten a la niñez guatemalteca. Te pongo el ejemplo, ¿qué sucede con las coheterías? Esto en octubre, noviembre, diciembre es la de nunca acabar. Creo yo, tenemos fácil 10, 15 años de no pasar un solo año a finales sin que haya un accidente en una cohetería donde lamentablemente se tiene que pues sufrir el hecho de que la niñez se lastime de una manera terrible que labora precisamente en esos lugares. ¿Por qué? ¿Por qué se busca al niño? ¿Por qué se busca a la niña? Porque los deditos son tan pequeños que permiten que puedan entrar en esos tubitos para insertar la pólvora y poder hacer así los famosos cohetes que pues la mayoría quemamos en diciembre. Entonces la explotación hacia esos niños es aprovechada por todos estos dueños de las coheterías en función de las necesidades económicas que tienen sus familias y les dicen, mire, ¿sabe qué? Deme el patojo, deme la patoja y por lo menos va a tener, pues, obviamente ni siquiera el salario mínimo diario, le voy a pagar 20, 25, 30 quetzales y ustedes van a tener ahí cómo sostenerse.
Entonces, la realidad económica de muchas familias a nivel de toda la República de Guatemala obligan a entregar a sus hijos, y lamentablemente aquí viene mucho ese esquema de la ignorancia de tantas personas que realmente no tienen el más mínimo conocimiento, la más mínima idea de cuáles son los derechos que asisten a una niña o a un niño. Entonces, creo yo, Ligia, esto debería realmente tener un cambio. ¿Y qué se necesita? Un Estado más coercitivo. Un Estado que de alguna forma pueda manifestarse a través de las autoridades que puedan darle persecución a estos adultos que se aprovechan de la niñez y por supuesto los explotan de una manera tirana, literalmente. Definitivamente es un tema bastante complejo, tomando en cuenta que es una práctica bastante común que se realiza día a día y que hasta el momento también podemos considerar que se ha normalizado, y muchas veces ya no está esta cultura de denuncia para poder denunciar, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, para que la Procuraduría de Niñez y Adolescencia realice toda la investigación correspondiente, los casos y demás. Pero también es importante aclarar que hay distintas actividades que no son consideradas como, por ejemplo, trabajo infantil, porque no atentan a su salud, pueden seguir con su escolarización, pueden fomentar también al desarrollo integral. El problema acá es lo que tú mencionabas, al momento que los niños, niñas y adolescentes están involucrados en estos trabajos que afectan la escolarización, que no están bien alimentados, que no reciben ellos el beneficio, sino muchas veces los padres de familia, que muchas veces también está muy asociada con la mendicidad. Así que al momento de poner en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que surgen este tipo de iniciativas. Fíjate que todo el esquema de la ley Pina y pues el contenido de la Constitución Política de la República van enfocado a proteger de una manera total a la niñez desde cualquier ángulo, desde cualquier perspectiva. Y cuando se habla de aplicación fundamental de derechos humanos, la protección a la niñez es elemental, Ligia. Y Guatemala es año con año uno de los países que más violenta, después de los estudios realizados, a la niñez a través de este tipo de explotaciones, a través de este tipo de contrataciones en trabajos que literalmente pues les afectan en todo su entorno y por supuesto pueden llegar a afectar también su desarrollo integral como seres humanos. Definitivamente vamos a conocer detalles en relación a esta iniciativa que está proponiendo las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Adolescente trabajador es la persona física que tiene la edad legal mínima para prestar sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si la edad es menor a la legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil. Para laborar deberá tener el permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo. La edad actual mínima de admisión de empleo es de 14 años. Sin embargo, existen actividades económicas que un menor de edad no puede realizar, siendo estas las que ponen en riesgo su salud e integridad física, tal como mencionábamos hace unos minutos. El incremento de la edad mínima del empleo a 16 años se da por los casos de explotación laboral de menores, ya que el desarrollo de los niños y niñas se ve mermado por este tipo de labores. Según el Mintrav, los departamentos de Guatemala, Escuintla, El Progreso y Chimaltenango es donde más se registran los rescates de menores, pero también hay que evaluar el contexto, Fernando, y es que según la Organización Internacional de Trabajo hay distintos países, especialmente estos que están en vías de desarrollo, que son un poco más flexibles, por así decirlo, para bajar la edad o el requisito de laborar, pero quienes respetan el tema de los derechos humanos, de los derechos de la niñez y de la adolescencia, han indicado que realmente ellos se tienen que desarrollar y se tienen que promover este tipo de actividades para que ellos sí sean productivos en la sociedad, pero que no se ponga en riesgo su integridad. Así que cómo encontrar este balance, porque pueda que exista la ley, y retomamos ese tema, puede que exista esa ley, pero que no se cumpla. ¿Y qué pasa con los rescates? Toda la investigación de distintos casos. Bueno, nuestra ley actual, la ley vigente, tiene el nombre de derecho positivo. Y el derecho positivo reúne a todas estas caracterizaciones jurídicas que son aplicables dependiendo cuál sea la situación que se esté estudiando y analizando, pues habrá una materia específica legal que vaya a sustentar la tesis o la defensa de ese tema en específico. Ahora bien, en materia laboral, realmente el derecho de trabajo ha tenido una evolución muy interesante en cuanto al mínimo de edad en Guatemala para poder trabajar. Te comparto que, por ejemplo, cuando yo estudiaba leyes aún en la universidad, yo todavía estudié en aquel código de trabajo que
la edad mínima eran 14 años. Y era una edad en donde, ¿qué sucedía? Lo que se pretendía era que el niño, bueno, no niño, el adolescente, pudiera empezar con esos primeros contactos, esa primera experiencia laboral. ¿De qué manera? Como aprendiz. Y el código de trabajo de esa época, así era como tenía especificaciones muy directas en cuanto a que cada uno de los adolescentes que pudieran lograr un trabajo de esta naturaleza como aprendiz, pues naturalmente era para aprender un oficio y de alguna forma coadyuvar al mantenimiento y sostenimiento de su familia. Se da una evolución del Código de Trabajo y entonces ya se pasa a superar esos 14 años y se establece la edad ahora en 15. Actualmente son 15 años. Creo que lo que está buscando el Congreso de la República a través del conocimiento de esta iniciativa y el Ministerio de Trabajo tienen pues un especial interés en hacer que realmente los guatemaltecos puedan superar un año más, es decir, llegar a los 16 años al menos para poder tener su primer trabajo. Vuelvo a repetirte, mi estimada Ligia, eso es en materia y en función de lo que establece el contenido del derecho positivo. Pero la realidad, como tú bien lo planteabas, es muy distinta. Lo que sucede en las calles, lo que sucede allá en las comunidades, sobre todo en el interior de la República, es tan diferente a lo que nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en la ciudad capital. Lo que se vive incluso en las 22 cabeceras. Es muy distinta la forma de vida, el tipo de trabajo que un adolescente que vive en la cabecera, que vive aquí en la ciudad de Guatemala, puede conseguir a cuando estamos hablando de un niño, literalmente un niño, allá en una comunidad rural en donde lo que encuentra es para agricultura, para explotar la tierra, para trabajar la tierra. Y te vas encontrando con niños de 8, 9, 10 años que están laborando y por una cantidad de dinero que realmente es risible. Así que, ¿es bueno generar estos cambios? Por supuesto que sí. Generar una evolución en el derecho positivo permite entonces tener de mejor manera un sustento legal para obligar a las personas a que la cumplan, pero que esto pueda hacerse allá, afuera del hemiciclo, afuera del organismo legislativo, afuera de estos espacios de la ciudad y las cabeceras, eso es muy diferente. Así que lo importante es generar este tipo de insumos precisamente para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Esto también podría ser una estrategia para aumentar el nivel de escolarización de este sector de la población, tomando en cuenta que conforme van avanzando en los grados, la deserción también va incrementando, pero hay que trabajar también en el tema de la prevención, ver las sanciones de quienes contratan a personas, en este caso menores de 15 años, y fortalecer la cultura de denuncia porque se ha normalizado el trabajo infantil. Con esta información es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con nuestro siguiente tema. Volvemos de inmediato.